a nuestro curso virtual. La primera es a través de Sena Sofía Plus, que es donde normalmente ustedes se pueden inscribir a los cursos virtuales. La segunda forma, y creo que es la más rápida, es escribiendo directamente en su navegador web la dirección sacna.sena.edu.co, ya que de esa manera van a tener la posibilidad precisamente de observar lo relacionado con lo que tiene que ver precisamente con su acceso específico a los cursos virtuales. Si en algún momento hay inconvenientes de pronto de entrada a través de Sena Sofía Plus, siempre lo pueden hacer directamente desde acá y van a poder ingresar a ver sus cursos. Les recuerdo, el SENA tiene una oferta de más de 300 cursos virtuales en distintas áreas y pues ustedes tienen la posibilidad, estando en ese caso como parte del SENA, estando registrados, de poder participar hasta un máximo de 4 cursos a la vez. Entonces, si pueden aprovechar, observar en la página de SENA Sofía Plus, en la opción de cursos cortos virtuales, van a poder ver qué otros cursos pueden ser de su interés. Muy bien, una vez ingresemos a Sayuna, vamos a utilizar precisamente la opción de mirar los cursos, seleccionar el curso que uno desea observar. Pues bien, siempre doy estas recomendaciones, las van a ver al principio de cada sesión porque son muy importantes para guiarnos en esta parte del curso. También sé que no todos a esta fecha han logrado entrar, algunos por múltiples motivos de estudio, trabajo, cosas personales. Es probable que inicien el curso más adelante, entonces siempre dejo las indicaciones. Lo primero que deben tener en cuenta, porque no toda la información va a llegar a sus correos, es que al ingresar, por favor, observar qué publicaciones hay. Por ejemplo, en este caso tenemos una pequeña guía, How to Start the Course. Aquí les van a explicar cómo iniciar. Coloqué allí algunas indicaciones sobre lo que son los primeros días de curso. También está el anuncio para la sesión de bienvenida. Aquí aparece. Ténganlo en cuenta para que de esa manera sepan cuando hay sesiones, cuando hay novedades y ustedes puedan estar en cuenta sobre eso. Pues bien, haciendo clic en la sección de anuncios van a encontrar todas las publicaciones que haya hecho, cualquier inicio de semana, cuando termina una semana de aprendizaje, cuando vamos a tener esta clase de sesiones, toda aquella información que resulte importante para el curso. Cualquier cambio o novedad que haya va a estar reportado en estos anuncios, así que ustedes pueden ingresar y observarlos. Aparte de los que aparecen al ingresar al curso, es una opción que les puede ayudar. En la parte de información general, si lo desean observar, vamos a tener 5 elementos que pueden ser de su ayuda. El primero es información del programa y el segundo, diseño curricular. Entre los dos van a tener, para ponerlo así en breve, una pequeña descripción acerca de qué es lo que van a conseguir en este programa. Van a tener un resumen acerca de lo que es la parte pedagógica, de conocimientos, qué objetivos hay planteados dentro de este curso y los iremos desenvolviendo a medida que entremos en las distintas sesiones que tenemos para esta ocasión. Muy bien. En la parte de biblioteca Sena también tienen un enlace que los va a llevar al servicio de bibliotecas. Es un recurso que no solamente aplica a inglés, sino que aplica a muchos otros recursos que el SENA tiene en las distintas regionales. Recuerde que el SENA tiene presencia en todos los departamentos del país. Una sección que me gustaría mostrarles a ustedes es la de documentos de interés para el aprendiz. Ustedes como aprendices SENA en los cursos virtuales tienen la opción de conocer aquí qué es SENA Sofía Plus, que ahorita se los describí hace un momento, para aquellos que de pronto no lo conozcan o no tengan una idea completa de todo lo que implica SENA Sofía Plus. Una guía para el buen uso de los foros, que ahora los vamos a ver, son herramientas de comunicación, lo que son los reglamentos, derechos, deberes de ustedes como aprendices virtuales. También encuentran aquí una guía sobre
lo que es cómo descargar un certificado en Sena Sofía Plus. Eso también les puede ayudar para que sepan una vez aprobado el curso dónde pueden dirigirse, qué pueden hacer y tenemos una guía sobre el manejo de esta plataforma. Si ustedes quieren ver el documento, allí le va a hacer una explicación acerca de cómo mirar toda la información, cómo navegarlo, cómo mirar su perfil y todas las actividades van a aparecer explicadas allí. La última en información general es el foro de dudas. Si ustedes en algún momento tienen precisamente una pregunta de algo del curso, vocabulario, fechas, necesitan ayuda con una actividad, siempre pueden preguntar en esta sección. Van a añadir nuevo tema de debate, escriben un título, digamos, para su petición y preguntan lo que necesite según lo que ustedes tengan en sus preferencias. Esta es una de las herramientas de opción. La otra es el chat que hemos creado para el grupo. Yo les mandé un correo. También se los publiqué en el foro social para aquellos que de pronto quieran tener la ayuda a través del chat que tenemos. Lo pueden tener allí en su celular y de esa manera vamos también a estar en contacto. Muy bien, seguimos acá. Lo otro que tenemos en cuenta es el cronograma. El cronograma les va a mostrar las fechas del curso. Vamos a tener organizado el curso en tres secciones. En esta primera sección, que es la que estamos, vamos a estar viendo lo que son las actividades iniciales y la primera actividad de aprendizaje. Eso sí, tengan en cuenta, a pesar de estas fechas, ya ustedes si ingresan van a encontrar todos los contenidos disponibles para estudiar, todas las evidencias para realizar. Unas notas que me gustaría que tengan en cuenta, de acuerdo a lo que ven aquí, es que vamos a tener 4 elementos calificables que deben considerar para aprobar el curso. El primero es realizar el test. Recomendado hacerlo después de haber estudiado el componente formativo que vamos a estar viendo hoy. Lo segundo es el foro Let's Go Shopping. Yo les recomiendo hacerlo cuando ya tengan estudiado al menos los 2 primeros componentes o los 3, si llega el caso. Y luego vamos a tener presentación sobre actividades cotidianas y finalmente una presentación en video. Estas dos sí, realizarlas cuando ya hayamos estudiado todo lo que este nivel tiene para nosotros. Aquí van a aparecer unas fechas que son sugeridas para la realización de actividades. El curso está programado en un promedio de 48 horas de formación, que incluye tiempo para que ustedes, dependiendo su disponibilidad, vayan a estudiar los temas que tenemos, realicen las evidencias y observen qué resultados obtienen de ellas. Obviamente sé que la mayoría va a tomar menos tiempo que eso, así que no se preocupen. De acuerdo a la programación de este curso, y también me interesa mucho que ustedes lo sepan, tenemos las actividades disponibles hasta el día 14 de abril. Esta fecha es fija en el sentido de que ya a partir del día 15 para llegar al 16, que es el cierre de curso, voy a estar haciendo la evaluación de todo lo que hayan enviado para esos días y que de esa forma ustedes todos tengan sus calificaciones e iniciar el mismo día 16 el proceso de certificación de los que aprueben el curso. Entonces, muy pendientes para que organicen sus tiempos, su disponibilidad. No es obligación estar todos los días conectados, pero sí quiero que por favor, por lo menos en cada una de las semanas del curso, tomemos algo de tiempo, ir estudiando, repasando los componentes. Lo que ustedes van a ver en los componentes formativos, como lo que voy a explicar ahorita en un momento, no va a afectar sus notas, solamente estas 4 calificaciones son las que ustedes deben tener en cuenta en términos de aprobación. El resto, pues, obviamente es para su aprendizaje. Como les decía, también tenemos la sección de actividades iniciales. Les recomiendo, por favor, tenerlo muy en cuenta ya que es lo que podemos hacer al iniciar el curso. Lo primero que tenemos es la actualización de datos personales. Van a tener una guía en la que ustedes pueden mirar cómo pueden hacer
para revisar que tu información esté correcta, datos de contacto, nombre, número de documento, porque recuerden que a final de curso ustedes van a estar certificados. Es importante que sepan cómo pueden ustedes validar que su información está correcta. Lo segundo que tenemos acá es el foro social, similar al foro de dudas en el que estuvimos. En este foro ustedes pueden participar haciendo una breve presentación sobre ustedes mismos y de esa forma conocer a los compañeros, pueden interactuar con quienes están participando en el curso. Lo último es un diagnóstico de saberes previos. Esta es una prueba que ustedes pueden hacer, no es obligatoria, es simplemente para tener un perfil de los estudiantes que vamos teniendo en cada uno de los cursos. También obviamente les invito cuando ustedes tengan la posibilidad a hacer una retroalimentación, dejar comentarios sobre cómo ha sido su experiencia en el curso, ya que esto ayuda a la mejora precisamente del curso virtual. Pues bien, la siguiente sección que tenemos en el curso es la de actividad de aprendizaje guía. En esta vamos a encontrar tres tipos de elementos que me interesa que ustedes observen. Lo primero es la guía de aprendizaje, ya que en la guía, como el nombre lo indica, vamos a tener precisamente todos los lineamientos y opciones sobre cómo desarrollar el curso, qué cosas vamos a ver y cómo realizar cada una de las evidencias calificables. Que aparecen explicaciones, recomendaciones, qué vocabulario utilizar, todo lo que ustedes van a requerir en esa parte. Así que muy atentos al momento de observarlas. Adicional a esto, a la guía de aprendizaje, tenemos los tres componentes formativos. Vamos a abrir un momentico, permítanme. Mientras cargamos, allí está. Vamos a tener estos tres que son cada uno parte precisamente de los nuevos temas que ustedes van a estar viendo en este nivel. El primero se llama Help Me Please, el segundo que es A Shopping Day y el tercero es What Are You Doing? Ya una vez ustedes estudien los componentes, pueden pasar a hacer las cuatro evidencias que son calificables en el curso. Así que muy presentes para que puedan ir desarrollando el curso a medida que vayan avanzando en su aprendizaje. La última sección que les voy a explicar antes de pasar ya directamente a lo que es la parte como tal de el primer componente formativo es la sección de sesiones en línea. Es la última que van a encontrar aquí debajito en el curso y en ella van a encontrar pues, los enlaces, así como hoy, a esta sesión en la que estamos y también van a encontrar las grabaciones de las sesiones a medida que las vayamos realizando. Ya más tarde hoy o a más tardar mañana estaré publicando la grabación de la sesión. Algunas recomendaciones para tener en cuenta y que quede en la grabación es, primeramente, como ya lo vieron, si no alcanzan a entrar a alguna de estas sesiones, allí van a encontrar la grabación de la sesión. Así que tampoco es para complicarse. Recuerden que las sesiones, la asistencia a las sesiones no afecta su nota porque sé que no todo el mundo tiene la misma disponibilidad. Eso sí, lo tengo bastante claro. También recuerden que este curso, además de poder estar disponible en computador, también pueden accederlo a través de su celular o tablet, cualquier dispositivo que utilicen sea a través del navegador web Chrome, Safari o el que tenga su dispositivo, también todo lo que vamos a estar viendo funciona a través de estos dispositivos, sea Android, iPhone, cualquiera de ellos, ¿ok? Entonces, para que pues lo consideren en caso de que de pronto no siempre tengan acceso al computador, también saben que va a funcionar de esa forma. Muy bien, entonces como ya vimos precisamente todo lo que tiene el curso. Ya después, aquellos que de pronto no hayan estado en toda la sesión, pueden entrar a la última opción de grabaciones y cuando ya la grabación esté lista, observar lo que haya de esa manera. También si algún compañero de curso de pronto tiene alguna duda sobre algo que hemos tocado en las sesiones, le puede recomendar al compañero precisamente ingresar a la opción de grabaciones para ir observando lo que tenemos acá. Pues bien, ya habiendo visto eso, vamos a estar
precisamente en ya lo que es la parte del componente formativo que se llama Help Me Please. Es el primero que tenemos en esta ocasión y en este componente vamos a tener precisamente Buenos días, profe. buenos Hablo. días. Ok, perfecto. Entonces vamos a tener acá un total de 5 secciones en las cuales vamos a estar enfocándonos. La invitación, como ya exploramos todo lo que tiene el curso, es a que ustedes también estudien estos temas. Hoy vamos a tener una visual sobre precisamente qué temáticas tenemos para esta sección del curso. Una vez estudien estos temas, recuerden, vamos a estar viendo la evidencia test para que ustedes la puedan ir siguiendo también. Pues bien, entonces tenemos acá en esta sección lo que es la parte de las direcciones, cómo dar indicaciones. Lo segundo va a ser una vista sobre las distintas preposiciones del lugar. Luego en lo tercero vamos a tener la parte de lo que es la estructura gramatical, dando un repaso a lo que hemos venido viendo en niveles anteriores sobre lo que es el presente simple y también dar un vistazo a lo que es el presente continuo. La expresión there is, there are, según como venga el caso, para indicar la existencia de cosas y vamos a estar dando un vistazo a lo que son las palabras interrogativas que ya las vimos anteriormente y una introducción a los verbos modales. Pues bien, al iniciar cada uno de los componentes formativos, ustedes van a encontrar un video de introducción que les va a explicar precisamente qué temas hay, qué objetivos tenemos con todo lo que estamos aprendiendo. Si lo desean observar, siempre está al inicio del componente formativo. Una vez más, les recuerdo, lo que vamos a ver en este componente formativo no afecta su calificación. Es solamente para que ustedes aprendan, estudien, no se sientan presionados y puedan seguir todo lo que tenemos. Pasamos a la primera sección, que es la de indicar direcciones. Cuando vamos a dar indicaciones en inglés, si estamos hablando, por ejemplo, de cuestiones del lugar, podemos hacer uso precisamente del verbo to be para consultar qué se va a decir. Podemos preguntar, por ejemplo, where is the school? Si quiero decir, ¿dónde está la escuela? O puedo decir, where is the cinema? Para saber dónde está el cine. El uso del verbo to be en este caso nos sirve precisamente para dar la indicación, así como en español se utiliza el verbo estar para precisar lugares, para dar indicaciones sobre la ubicación de las cosas. Podemos responder, por ejemplo, si la escuela está al lado de la iglesia, the school is next to the church. O si, por ejemplo, tenemos o que el cine está al frente del restaurante Milan, podemos decir, it's in front of Milan Restaurant. Esto por colocar algunos ejemplos acerca de lo que podemos observar. Como ya nosotros hemos estado viendo algunas cositas, especialmente en el primer nivel, la idea aquí es enfocarnos un poco más acerca de lo que es dar la ubicación en cuanto a lugares de la ciudad. Recuerden que este vocabulario es bastante amplio. Si ustedes llegan a necesitar un poquito más de vocabulario de lo que tenemos acá, siempre pueden consultar, como ya dije, sea en el foro o sea en el chat, que de pronto ustedes se quieran registrar. Ahorita les voy a compartir igual el enlace para que lo tengan. En este caso tenemos, por ejemplo, para hablar de lugares, avenue, cuando hay una avenida. Normalmente donde hay avenidas son lugares importantes de la ciudad. Tenemos bakery, que es la panadería o pastelería, como quieran decirle. Tenemos bank, que es el banco. Eso lo hay en prácticamente todo lugar. A barber shop, una barbería que hoy en día está muy de moda. Tenemos bookstore, que es la librería. No confundir con library, que es la biblioteca. Tenemos a cake shop, si es una pastelería específicamente que solo vende postres, también es posible hablarlo de esta manera. Tenemos cinema, que es el cine.
Aquí tenemos ubicado movies porque recuerden que en inglés, especialmente en inglés americano, cuando decimos que voy a cine es común decir I go to the movies, yo voy a las películas. Es como una forma de decirlo, ¿cierto? Entonces, allí podemos tener esa notita de vocabulario. Tenemos a fire station si necesitan una estación de bomberos, a gym para aquellos que van al gimnasio, a hospital, por supuesto, siempre debe haber. El library, como ya decíamos, una biblioteca, que es donde se almacenan libros, pero no a la venta ni nada por el estilo. A mall, si es centro comercial. Recuerden que también pueden utilizar shopping center. No utilizamos commercial center para ese caso, porque ya commercial se refiere como directamente a oficinas y demás en general que tengan que ver con el comercio y no siempre aplica a un mall. Aunque en algunos malls sí encontramos oficinas, pero ya ese es otro tema. Pues bien, tenemos Police Station, la estación de policía de Post Office. Creo que en Colombia es poco común la oficina de correos. En Colombia prácticamente todo lo que es correos, paquetería está manejado de forma privada, pero en países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, todavía encontramos empresas, digamos, que tienen una presencia nacional pública y la gente, dependiendo del lugar, va directamente a estas oficinas. Aquí tenemos algunas empresas, no voy a dar nombres por motivos comerciales a las cuales vamos comúnmente para enviar giros, para enviar documentos, paquetes, cuando se necesita. Entonces, eso sería el equivalente a una post office. Tenemos restaurant, por supuesto, sí, el restaurante. Hay distintos nombres para mencionarlos, pero restaurant todos sabemos es el más común. Tenemos school, que es la escuela. Avanzando un poquito más, tenemos a Shoe Shop, que es una zapatería para aquellos que necesiten ir a buscar zapatos. Recuerden, normalmente shop lo podemos utilizar en combinación con ciertas palabras para aquellos lugares en los que se venden ciertas cosas en específico. Por eso lo menciono en este caso. Cuando se dan más servicios de otras cosas, es como encontrar store, como grocery store, cuando es la tienda de víveres, también es una opción. Vamos a encontrar street, claro, la calle, teniendo la anotación y siempre me gusta hacer esa aclaración. Nosotros en Colombia utilizamos un sistema que incluye calles y carreras. En inglés, no importa el sentido en el que vayan, todas son street, todas son calle. Así que cuando vayan a dar indicaciones, porque si les toca hablar con alguien nativo, es bueno recordarles que hay calles, puede decir calle o street, pero también hay carrera. Y ese tipo de carrera, como no es carrera de autos ni nada por el estilo, no es de competencia, no tiene una traducción directa al inglés, ¿ok? Es una nota que me gusta aclarar porque a veces a algunos les toca poner en práctica el inglés. No podemos traducir carrera 14 porque sencillamente no existe este tipo de dirección. Debemos decir carrera 14 porque no hay una equivalencia en inglés a carrera en el sentido de que sean una calle en cierto sentido de la ciudad. No existe tal cosa. Entonces, muy pendientes. Nuestro sistema de direcciones de Colombia es bastante único y es bueno aclarar esa parte. Tenemos también supermarket, el supermercado, o market solamente si van al mercado nada más, también. Las dos palabras funcionan allí de la misma manera. Tenemos acá theater, que es el teatro, y tenemos university, que es la universidad. Algunos van a encontrar cuando lo traduzcan la palabra college. College también se puede referir a la universidad. En el caso del inglés, bueno, los países de habla inglesa tienen esos dos tipos de instituciones. El college puede ser un poquito menos que la universidad, pero igual ambos son profesionales. Entonces, ambos se traducirían como universidad. Como ya les dije, hay mucho vocabulario aparte de este. Pregunten lo que de pronto tengan en duda y vamos agregando también a las opciones. Si de pronto no lo tienen pensado hoy, recuerden consultar, preguntar en el foro de dudas, que allí también la información que se pregunte la pueden ver
otros compañeros de curso. Pues bien, mirando indicaciones, acá vamos a encontrar una conversación donde van a ver, ya ustedes lo irán viendo, distintas expresiones que están relacionadas con la ubicación, saber cómo llegar a un lugar. Allí van a mirar preguntas, por ejemplo, can you tell me where the post office is? Para preguntar a la persona, puede decirme dónde está la oficina de correos. Entonces allí les pueden decir, por ejemplo, it's across the street from the park. Está cruzando la calle desde el parque. Between the museum and the police station, entre el museo y la estación de policía. Cuando estén viendo esta conversación, si ustedes observan, cada frase tiene este icono que aparece aquí, esta bocina. Háganle clic a ella para que puedan escuchar las distintas frases que vayamos viendo en el curso, para que ustedes tengan costumbre precisamente de pronunciar, de decir las palabras, nos vamos a encontrar estas secciones. Es importante que ustedes escuchen el vocabulario, especialmente aquel que es nuevo para ustedes, y lo practiquen, traten de repetir cómo se dicen las palabras para que el vocabulario les sea más sencillo de utilizar cuando sea el turno de ustedes para escribirlo, para hablarlo. Tengan esto muy presente para irlo practicando a medida de que ustedes vayan siguiendo este curso. Pues bien, habiendo visto esa parte, vamos a tener aquí algunas observaciones. Recuerden que normalmente cuando vamos teniendo esta sección, vamos a observar unas indicaciones donde vamos a dar la respuesta, indicando siempre el orden de frase que ya conocemos, sujeto, verbo y complemento, y dando preposiciones de lugar. Para cada uno de estos lugares vamos a encontrar distintas indicaciones. Por ejemplo, en el caso de Police Station, dice, the police station is across the street from the park. Está cruzando la calle desde el parque, next to the post office. Está al lado de la oficina de correos. Entonces allí tenemos un par de indicaciones. En vez de decir de police station, si lo necesitamos evitar la repetición, solamente decimos it's y de esa manera repetimos. Recuerden aquí, haciendo presencia precisamente de este tema, que cuando vayan a dar frases en inglés, deben tener o el nombre del sujeto, en este caso la estación de policía, o en su lugar un pronombre como por ejemplo it, ya que es un objeto, pero que nunca falte el sujeto en las frases que ustedes vayan haciendo en inglés. ¿Ok? Vamos a poner el ejemplo de restaurant. Por ejemplo, the restaurant is in front of the theater, está al frente del teatro. The restaurant is next to the candy store, está al lado de la tienda de dulces. And it is across the street from the park. Está cruzando la calle desde el parque. Así de esta forma ustedes pueden ir siguiendo las distintas frases que están marcadas aquí para ir viendo precisamente las indicaciones de cada lugar. Observen las frases, observen cómo están indicados con respecto a los lugares que están a su alrededor, para que de esta manera ustedes vayan precisamente comprendiendo en contexto cómo se utiliza cada una de estas frases. Para que ustedes puedan practicar también esta parte, tenemos una actividad didáctica que es sobre direcciones. Esta actividad didáctica, recuerden, no afecta sus notas. La pueden hacer todas las veces que quieran. Les recomiendo hacerlas a conciencia para practicar lo aprendido. Pues bien, aquí vamos a tener una indicación de acuerdo al mismo mapita que lo pueden hacer clic aquí para ampliarlo. Ya lo vimos hace un momento. Y van a escuchar un pequeño audio. Solo como repaso, traten de seguir la frase y mirar cuál es el lugar que se está mencionando en cada una de las frases. Si aquí dice it's between the bank and the theater, mirar en el mapa, está entre el banco y el teatro, ¿cuál será? Podemos mirar el mapa, podemos seguirnos por el audio y luego seleccionamos cuál de estos lugares creemos que es el que cumple con esas indicaciones del lugar. Al final le damos clic a verificar respuestas y allí sabremos precisamente que las respuestas las tenemos correctas o no. Eso en cuanto a esta sección, vamos a pasar a la siguiente, que está relacionada con preposiciones
del lugar. Precisamente como ya vimos al dar indicaciones, hablamos de cosas que están al frente, al lado, entre otros lugares. Hay distintos ejemplos. Obviamente cada preposición se utiliza de distintas maneras y yo les voy a dar acá como una breve descripción acerca de cada una de ellas. Tenemos in, que se refiere a cuando estamos dentro de un lugar, indicando que estamos en el interior de algo que tiene un límite o es cerrado hasta cierto punto. Aquí dice, por ejemplo, Chris is in the police station. Ella está en la estación de policía. Suponemos que está dentro de la estación de policía. Hago mucho énfasis porque también tenemos lo que es la preposición at. At se refiere más a estar en el sentido de que podemos estar dentro o fuera, cerca de un lugar. Si yo digo, por ejemplo, Marley is at home, ella está en casa. Cuando hablamos de estar en casa, está en su hogar, puede ser una casa, apartamento. Si vive en una finca o en una carpa, también es su hogar. No necesariamente va a ser un lugar cerrado. A eso me refiero. Si digo, siguiendo el ejemplo del anterior, I am at the police station, por ejemplo, para cambiar el ejemplo, significa que no necesariamente estoy dentro de la estación de policía. Puedo estar afuera o puedo haber entrado brevemente a hacer una consulta y salir. Eso también es una opción válida para hacer como una diferencia entre in y at, porque las dos traducen en normalmente. Entonces es algo que vamos a observar. Podemos encontrar next to cuando algo está al lado. Oh, the baby is next to the chair. Está al lado de la silla. Simplemente. Podemos encontrar on, que también se traduce a veces como en, pero significa encima. Se refiere a cosas, superficies planas, abiertas. Por ejemplo, the plate is on the table. El plato está en la mesa. No vamos a decir in the table, porque a menos que tenga una gaveta y yo lo meta en la gaveta, ya estaría dentro de la mesa directamente como tal. Pero si solo está encima, en la mesa, así encima, solamente utilizo on para ese caso. Encontramos behind, que significa detrás. Oh, the girl is behind the desk. Creo que muchos hoy estamos precisamente behind the desk, ya que nos encontramos, como en mi caso, estoy en un escritorio y allí tenemos nuestro computador y desde allí vamos viendo el curso. Oh, the theater is between the bakery and the post office. Y el teatro está entre la panadería y la oficina de correos. Between siempre traduce entre, siempre se va a referir a dos lugares de referencia para la ubicación. Podemos utilizar in front of cuando algo está directamente al frente. Oh, Gerard is in front of the house. Está al frente de la casa. Puede que esté allí afuera esperando entrar o algo por el estilo. Vamos a encontrar across, que también pues es parecido, pero across, aunque las cosas se encuentran al frente, hace la especificación de que las cosas están al otro lado de la calle. Está al frente, pero cruzando la calle, la avenida, el camino, lo que haya de por medio. Oh, the park is across the main street from the post office. El parque está cruzando la calle principal desde la oficina de correos. Entonces ya sabemos que entre los dos lugares, aunque están frente con frente, hay una vía de por medio. Tenemos under, que es debajo. Si digo, oh, this girl is under the table, está debajo de la mesa. Ya damos allí una indicación de ubicación. Una opción, una alternativa a across puede ser opposite o the bakery is opposite the barber shop. Para no tener que especificar la calle, está al frente o al otro lado de la barbería. También es una opción válida para ustedes, aunque debo reconocer que across es un poco más común. Tenemos above, que significa sobre, cuando algo va por encima de otra cosa, no necesariamente tocándolo. O the plane flies above the clouds. El avión vuela sobre las nubes.
O podemos encontrar below cuando algo está por debajo. También y no necesariamente hay contacto. Oh, the river runs below the bridge. El río corre debajo del puente. Y obviamente tengan en cuenta cuando vayamos a ver las preposiciones del lugar, normalmente, como estamos dando ubicaciones, debemos colocarlas justo después del verbo. Nuevamente en este punto tengan en cuenta, por favor, seguir los ejemplos, recuerden escuchar las frases para que de esa manera puedan ir siguiendo el vocabulario que estamos viendo. El lugar y vamos a observar para tener el contexto de lo que acabamos de seguir con lo relacionado con esta habitación. Miremos que hay varias frases que podemos ver y pues de esa manera también vamos ejercitando el vocabulario. Por ejemplo, aquí tenemos uno que dice The poster is behind the bed. El póster está detrás de la cama. También podría decir The poster is on the wall, si quiero decir que está pegado sobre la pared o en la pared, como lo quieran decir, también es una opción. Tenemos, oh, the school bag, el maletín o el morral, is on the table, está encima de la mesa. There is an apple in the school bag, si hay una manzana que está metida dentro de ese morral. Tenemos acá abajo, por ejemplo, the ball is beside o next to the table, para decir que la pelota está al lado de la mesa. Beside es otra manera que podemos también allí observar. Tenemos, oh, a doll is on the bed. Hay un muñeco que está en la cama. There is a bed in the bedroom para decir que hay una cama en esta habitación. Oh, the skates are under the bed. Si los patines están debajo de la cama, si los metieron aquí abajito. Y, oh, the table is next to the bed. Esta mesa, mesita de noche parece, está al lado de la cama. Es para practicar precisamente algunas de las cosas de vocabulario que estábamos viendo. Para que ustedes puedan repasar, tenemos esta actividad didáctica. Esta tiene una conversación y pues la idea en este punto es que ustedes vayan observando esta conversación, siguiendo el vocabulario. Mire que aquí tienen el botón para ver la traducción de las frases si de pronto necesitan. También lo pueden hacer. Y luego hay unos espacios. Vamos a completar tomando una palabra y la llevamos hacia el espacio donde consideramos que debe ir. Y de esa manera completamos la conversación y practicamos allí precisamente las preposiciones del lugar. Entonces, bueno, ya tenemos allí esa parte. También vamos a tener acá una segunda actividad que ustedes pueden ir observando para practicar esa parte. En esta sección también vamos a tener aquí unas imágenes. Ponen aquí el puntero encima de la imagen y les va a mostrar en ese caso a qué se refiere. Oh, the pencil. Bueno, tengo que mirar dónde está el lápiz y seleccionar de las preposiciones cuál debería ir en ese lugar y arrastro y suelto la preposición hasta el lugar donde considero que deba ir. Luego le doy a verificar cuando ya haya terminado. Eso para que ustedes vayan practicando. Pasemos mientras tanto a la tercera sección, que es precisamente la que nos va a dar un repasito así de los tiempos presentes. Recuerden que en los niveles anteriores estuvimos viendo el presente simple. No los voy a demorar en esta parte porque si ya estamos llegando a este punto es porque ya ustedes tienen una idea bastante clara acerca de cómo es el presente simple. Recuerden que se utiliza para cosas que ocurren en el presente o cosas que no tienen un tiempo específico, sino que son fijas. Si yo digo the sun shines in the sky, que el sol brilla en el cielo, eso es algo fijo. Siempre ocurre todos los días sin excepción, el sol brilla en el cielo.
entonces es algo válido que no depende de un tiempo en específico. O cuando hay rutinas, o the baby eats every 4 hours, el bebé come cada 4 horas. Hay varias frases de ejemplo que ustedes pueden observar y recuerden que cuando las escribimos en presente simple es porque nos estamos refiriendo a cosas que son cotidianas o que se repiten comúnmente o que no tienen un tiempo en particular. Para estas frases, como ya se había explicado en su momento, y esto ustedes lo podrán repasar si de pronto quedaron en dudas, o también para aquellos que por primera vez están participando en nuestros cursos, observar esto cuando ustedes estén estudiando este componente formativo. Recuerden que todas las frases en presente simple van a respetar el orden de sujeto, verbo y complemento, sin importar el verbo que se esté utilizando. Se lo digo porque en español cambiamos a veces el orden de las cosas. Yo puedo decir, por ejemplo, yo como chocolate, que sería sujeto, verbo y complemento, pero puedo decir el chocolate me gusta. Cuando utilizamos el verbo gustar, el chocolate pasa a ser el sujeto de la frase. Eso no ocurre en inglés. Si yo digo, utilizando el verbo like, que me gusta el chocolate, yo digo I like chocolate, porque el sujeto soy yo. Y el verbo es like y luego el complemento es chocolate. Siempre con ese mismo orden. Cuando las frases son negativas, vamos a utilizar el auxiliar do o does, que hoy vamos a estar viendo otros auxiliares diferentes para indicar la negación. Entonces puede ser do not o does not para el auxiliar y ahí sí, verbo y complemento. Mientras tanto, las frases interrogativas van a llevar do o does si están hablando de alguien más, de una tercera persona. Luego, sujeto, verbo y complemento para completar la frase. Ya eso es un tema que habíamos visto anteriormente, pero como les digo, sé que algunos de pronto no lo han tenido directamente, lo pueden estudiar acá. Bien, ya esto es para ustedes tener el repaso. Un par de recomendaciones, si lo desean, ya que están viendo aquí algunos ejemplos que ustedes pueden leer y escuchar para practicar los verbos que hemos venido viendo y para mirarlos en contexto del tiempo presente. Acá se dan dos recomendaciones, dos herramientas en línea que también se las recomiendo mucho. Son muy relacionadas una con otra. Una es Lingui. En Lingui ustedes pueden escribir frases o palabras y tratar de mirar con resultados que hay en Internet su traducción o equivalencia más cercana. Un sitio web que es muy de mi preferencia es Word Reference. No solamente tiene diccionarios en inglés, sino como ustedes pueden mirar aquí, en distintos idiomas que les permite encontrar palabras con su traducción, pero no solamente traducirla, sino que explica en qué contexto se pueden encontrar. Por ejemplo, si yo coloco la palabra casa, como lo hicimos ahorita, puede ser house, pero también puede ser home cuando se refiere al hogar, que no necesariamente es como tal un edificio, sino que puede ser el grupo familiar. Me siento como en mi hogar, no necesariamente estoy en la casa donde vivo, por ejemplo. Puede ser place para decir el lugar en el que vivo. Ya tengo casa, I have a place, tengo un lugar donde vivo, ¿no? Para tener en cuenta allí en esa parte. También nos va a dar frases, por ejemplo, digamos, estoy pensando en la frase amo o ama de casa. Bueno, aquí les explica qué palabras pueden utilizar en esos casos, ¿ok? Como para tener en caso de expresiones. Por ejemplo, una casa de apuestas, a betting shop. Van a tener distintas opciones relacionadas con la palabra que ustedes buscan, porque puede que necesiten un vocabulario más específico y hay muchas cosas. La última sección es también, tiene parecido a lo que tenemos en los cursos virtuales, unos foros donde se explican, las personas van y preguntan algunas cosas y puede que alguien haya preguntado ya lo que ustedes tengan en duda. También lo pueden mirar y tratar de ver qué opciones recomendaron los demás para traducir ciertas palabras o expresiones. Bueno, eso ya ustedes lo tendrán para su tiempo de práctica. Volviendo acá a lo que estábamos viendo en el presente simple,
Recuerden que cuando hablamos de una persona, un objeto, un animal, un lugar que sea solamente uno, estamos hablando de lo que es la tercera persona de singular. Entonces, para esos casos, los verbos también cambian. Normalmente en español los verbos cambian mucho. Eso sí, si yo digo comer, digo como, comes, come, comemos, coméis, comen. Tenemos muchísimas formas. En inglés los verbos normalmente no cambian, pero cuando hablamos de una tercera persona, sí lo hace en frases de tiempo presente simple que sean afirmativas. Así que muy atentos. Entonces, practíquenlo aquí. Normalmente se agrega una S al verbo. Si hablo de Melanie, al ser otra persona que no está en la conversación, digo, eats the fried chicken. Ella come el pollo frito, por ejemplo. Algunos verbos, por su forma de pronunciarse, no terminan en S, sino se le agrega ES. Por ejemplo, Jimmy goes to school, para decir que él va a la escuela. Simplemente la vocal O no pega junto con la S porque cambia mucho el sonido, entonces lo modifican. Los verbos en español también hacen a veces ciertos cambios dependiendo del sonido, como por ejemplo cuando es el verbo conocer, no decimos yo conozco, sino yo conozco. Cambiamos allí, ponemos una Z de por medio como para cambiar un poquito el sonido. Todos los idiomas hacen eso, no se preocupen. Y algunos verbos que terminan en Y puede que cambien para agregar la terminación ES. Bien, ya eso es algo para repasar y recordando lo que vimos en un principio, también tenemos lo del verbo to be. Como ya vimos, en español hay más conjugación que en inglés. El verbo to be tiene tres formas que vamos a ver en presente simple y nos sirven para los temas que tenemos. Así que hagan siempre el esfuerzo de mirar este archivo, dedicarle unos minutitos ya que en él vamos a tener estas formas. Normalmente vamos a encontrar tres formas en las que utilizamos el verbo to be en presente. Una es am, que solo se usa para hablar de mí mismo. I am. Tenemos is, que es para hablar de una tercera persona. She is, he is, the teacher is, the dog is, Colombia is, etcétera. Y para el resto de casos vamos a utilizar are para hablar directamente con quien estamos conversando o para hablar en plural, por ejemplo. Aquí van a tener algunos ejemplos que ustedes pueden mirar precisamente de conjugación del verbo to be. Va a aparecer en formas negativas, interrogativas, para que ustedes puedan ir recordando precisamente lo que ya habíamos visto anteriormente. Si necesitan de pronto más recursos sobre este tema, también los puedo dar. Igual no es un tema tan complicado, créanme, algunos los traumaron con el verbo to be, pero no suele ser muy complicado. Pues bien, por su parte, el presente continuo, ya que vimos lo que era el presente simple, es una sección en la que estamos viendo acciones o cosas que ocurren precisamente desde antes de que empecemos a hablar y que siguen ocurriendo después de que estamos hablando. Por ejemplo, si yo digo Mary is eating her lunch, Mary está comiendo su almuerzo o, como decimos en español, está almorzando. Eso significa que desde antes que yo diga esa frase, ya ella lo estaba haciendo y puedo dar por sentado que ella sigue almorzando. Sencillamente, es normalmente la definición más común cuando vamos a hablar de este tipo de cosas. Es algo que ocurre en ese momento. Puede que ella, o si suponemos, almuerza todos los días, pero nos interesa en que en el momento en el que estoy hablando, directamente está almorzando. Entonces, como para tener allí una observación precisamente sobre la acción que está ocurriendo en ese momento. Eso como para darle un poquito de contexto a la frase que tenemos. Recuerden que en este caso, cuando vamos a utilizar el presente continuo, y aquí vamos a ver precisamente la forma en la que se usa, encontramos que así como en español se utiliza el verbo estar, y la terminación endo, estar comiendo, estar bailando, ando cuando es en ar y endo para las demás. Así también en inglés vamos a utilizar el verbo to be en sus distintas formas
y luego el verbo que sigue principal en la frase agrega la ing. Si yo digo que ella, miren aquí en la imagen, está tomando jugo, entonces yo digo, she is drinking orange juice. Está tomando jugo de naranja. Ya saben, pendientes a lo que son las formas del verbo to be, ya que el verbo no va a indicar el verbo principal la tercera persona, sino que el verbo to be es el que lo hace. Aquí van a tener varios ejemplos de frases que pueden observar en las distintas formas, con el ejemplo de la misma frase de estar tomando jugo de naranja, pero para las distintas personas de las que podemos hablar. Hay algunos detalles que debemos tener en cuenta para cuando vayamos a practicar el verbo to be. Por ejemplo, en inglés, y esto es un tip que sirve de pronunciación, normalmente en el 99% de los casos la E final no suena, por lo cual normalmente cuando sigue un verbo que termina en E, como por ejemplo serve, que es servir, esa E no se escribe cuando viene la terminación ing. The waiter is serving the dessert. Aquí el mesero está sirviendo el postre. En ese caso la S se quita porque igual no se pronuncia para nada. En cuanto a los verbos con una sola sílaba, cuando terminan en combinación de vocal y consonante, es muy común que las consonantes al final se repitan. Esto tiene cierta cuestión de sonido. Para uno que habla español no siempre es tan lógico, pero sí podemos ir acostumbrándonos a que ciertos verbos, por ejemplo, swim, decimos swimming, repitan la consonante. ¿Esto por qué? Porque simplemente la ing queda en una sílaba aparte y pues suele haber como una pausita, running, beginning, forgetting. Entonces, al haber esa pausa, la consonante se estira y pues se considera que es doble. Eso es algo que hace el inglés. No lo hacemos en español, pero sí es algo típico del idioma. Así como ya conocemos el verbo to be, recordamos utilizarlo en presente continuo, que vamos a colocarlo de forma afirmativa. Ya ustedes saben, sujeto, el verbo to be, el verbo principal y el complemento. Siempre respetamos el orden de sujeto, verbo y complemento que ya conocemos. Cuando es la parte negativa, ya sabemos que al to be simplemente hay que agregarle el not. Entonces, si ella no está esperando el bus, o Nelly is not waiting for the bus, o si es una forma interrogativa, entonces preguntamos, ¿Is Nelly waiting for the bus? Con colocar allí en el principio de la frase el verbo to be, ya con esto estaremos haciendo precisamente la frase interrogativa. Acá tenemos un documento donde nos van a mostrar algunas indicaciones con verbos irregulares que podemos ir conociendo para que ustedes los repasen en los distintos verbos. Esto es algo que, bueno, ya cuando ustedes estén más dentro del tema, les puedo dejar la recomendación de observar, ¿ok? No se preocupen de pronto por ahora, pero si quieren avanzar un poquito más, también les va a servir para que ustedes vayan sabiendo precisamente cómo se aplican estas ocasiones. Y para practicar el presente continuo, tenemos una actividad didáctica también que ya aparece aquí especificada. Entonces, para esta parte vamos a tener opciones múltiples y debemos seleccionar entre las opciones entre presente simple y presente continuo. Recuerden observar, ¿será que es algo que está ocurriendo solo esa vez? ¿O será que me están indicando que es algo que se repite? Y según eso, ustedes seleccionarán cuál es la opción más adecuada. Y al final, cuando terminen, le dan a verificar respuestas para saber qué opción aplicaría. Bien, eso en esta parte sí que vamos a avanzar. Tenemos aquí esta parte sobre lo que es there is y there are. Cuando hablamos de que hay cosas, normalmente podemos utilizar el there para hacer la indicación de lo que hay. Vamos a utilizar there is y there are dependiendo de si hablamos en singular o en plural. Si hay un lápiz, yo digo there is a pencil.
Si hay dos lápices, digo, there are some pencils. Recuerden que ahorita lo decíamos, are se utiliza para cosas que son en plural. Entonces, allí lo pueden ir observando. También lo podemos utilizar de forma negativa, there is not o there are not. ¿Cómo sabemos cuándo utilizar el I en singular o en plural? Depende de lo que esperaríamos. Si es un garaje pequeño, oh, there is not a car in the garage. No hay un carro en el garaje. Pero si es un garaje grande, por ejemplo, en el que caben muchísimos carros, oh, there are not any cars in the garage. No hay autos en este garaje. Podría haber varios, pero no hay ni uno. Ese puede ser un ejemplo. O, por ejemplo, si yo digo, oh, there is no pencil, there is not a pencil here, no hay un lápiz aquí, pero si estoy buscando lápices de colores, por ejemplo, que suelen ser varios, normalmente se encuentran varios juntos, y busco y no los encuentro, oh, there are not color pencils here, no hay lápices de colores. Normalmente uno esperaría que haya varios. ¿Cómo es una utilización del is y el are, o sea, del verbo to be? También en oraciones interrogativas puedo colocarla al principio de la frase diciendo is there o are there para saber si hay las cosas que yo quiero que haya. Aquí les van a dar algunos ejemplos precisamente del there is cuando es singular y there are cuando es plural. Recuerden practicarlos para diferenciar, ya que es un poquito diferente a lo que hay en español, pero tampoco es demasiada la diferencia en ese caso. Es solamente pensar, ¿será que lo que hay es singular o plural? ¿O será que lo que yo esperaría es encontrar una o varias cosas? Y en función de eso seleccionar there is o there are. Y para practicarlo aquí van a tener una actividad didáctica también en la cual ustedes van a poder completar las frases escribiendo there is o there are según como ustedes consideren que deba ir en ese caso. Y al final van a colocar las respuestas. Recuerden mirar si hay frases afirmativas, negativas o interrogativas, así como aparece aquí, para que lo coloquen de la manera correcta. Si tienen dudas en esta parte, recuerden que esta actividad didáctica la pueden hacer varias veces, así que allí van precisamente afirmando el tema. Bien, la última sección de este componente formativo está relacionada con lo que son las WH questions. Ya conocemos varias de estas preguntas. When, que es cuando, por ejemplo, para hablar de tiempo, a excepción de what time, cuando hablamos de la hora. Where, que significa dónde. Why, que significa por qué. Which, que significa cuál, cuando hay opciones, normalmente. What también puede traducir cuál, pero normalmente traduce qué cuando nos preguntamos por información muy general. Oh, ¿cuál es tu nombre? What is your name? Whose para preguntar de quién es algo, para hablar de la pertenencia. Who para preguntar por quién. Whom cuando es algo que le vamos a dar, a quién se lo vamos a dar. Por ejemplo, a quién le recibimos. Y how que traduce cómo. Ya dependerá en ese caso, precisamente haciendo el repasito, podemos recordar la estructura. Recuerden que en este caso las palabras interrogativas, tanto en inglés como en español, van juntas. Debe ir un auxiliar, que es el auxiliar do o does, si es tercera persona. Y luego sí el orden de sujeto, verbo y un complemento en caso de ser necesario. Este orden es, como lo dijimos, fijo para las frases. Aquí van a tener algunos ejemplos para ir repasando. Tenemos algunos aquí con audio y tenemos allá una tablita también de verbos. Recuerden aplicar estas preguntas cuando sean preguntas abiertas. Es decir, que ustedes deben responder con información. Esta clase de preguntas no se responden diciendo yes, porque si le preguntan a alguien, what do they eat for lunch? ¿Qué comen ellos para almuerzo? La respuesta no va a ser yes. Es una pregunta abierta, hay que dar información en esa clase de casos. ¿Ok? Algunas WH questions, cuando hay algunas preguntas, si quiero preguntar de forma directa, así como
Se puede mirar, también es posible en algunos casos sin necesidad de auxiliar. Oh, who is the teacher? ¿Quién es el profesor? ¿Por qué? Porque estoy preguntando directamente con la palabra interrogativa relacionando directamente a la persona. How are you? Por ejemplo, ¿cómo estás? O where is the car? ¿Dónde está el auto? Porque no es el auto el que lo está haciendo. En esos casos, cuando utilizamos el verbo to be para indicar características, ubicación y demás, no necesita otro auxiliar. Normalmente el verbo to be no acepta otros auxiliares. Eso es una cuestión muy del idioma inglés. En mi opinión personal, los auxiliares son de mucha ayuda, pero en realidad el verbo to be normalmente no los aplica en ese caso. Igual va a seguir la forma, ya ustedes saben, cuando son preguntas, la WH question, el verbo, como va en esta parte, y ahí sí, sujeto, que tengan aquí verbo y complemento del resto de la frase. Si hay algún segundo verbo, va a ir ubicado entre el sujeto y el complemento, respetando siempre ese orden. La última sección que vamos a tener es la de can y could. Cuando hablamos de auxiliares, ya veíamos el verbo to be, vimos do, pero aparte de ellos hay otros distintos verbos que pueden indicar características de la frase. Esto que vamos a ver aquí es más que nada una introducción como para tener en cuenta. Esta clase de verbos se consideran modales, ya que indican el modo o la forma en la que se da la frase. Si yo digo I speak English, eso es, yo hablo inglés. Pero si quiero indicar la capacidad que tengo, entonces digo I can speak English. Yo puedo hablar inglés. Simplemente es para indicar la forma o el modo en el que se hacen las cosas. ¿Ok? La diferencia entre can y could, como para que lo tengan presente, porque los dos traducen poder en español, es que normalmente could se refiere, número uno, a cosas pasadas. Por ejemplo, digamos que yo tomé clases de japonés, pero ya se me olvidó. Oh, I could speak Japanese when I was young. Yo podía hablar japonés cuando era joven, pero de pronto ya no lo recuerdo. Puede ser, es un ejemplo. O puedo utilizar could, así como se hace en español, como una forma más amable de decir las cosas. Could you please tell me the time? ¿Podría usted decirme la hora? Es también una forma de utilizarlo. Eso como para tener en esa parte. Can también se puede utilizar para pedir cosas, pero could suena un poquito más formal. Es una cuestión como de contexto más que nada. Entonces, como para tener en cuenta en esta parte. Entonces, vamos a mirar aquí algunos, ya que vimos esa diferencia. Cuando vayamos a utilizar el modal can, estos por ahora son más para que ustedes los identifiquen. A medida que avancemos en los niveles, van a tener más aplicación donde ustedes van a ir utilizando los distintos modales que hay en inglés. Por ahora nos vamos a concentrar en estos que tenemos aquí en pantalla. Can, ya lo dijimos, expresa habilidad, capacidad, posibilidad. Oh, what can you do for her? ¿Qué puedes hacer por ella? ¿Cierto? Ahí no se refiere a que si tenemos esa capacidad o esa posibilidad de hacer algo. How can I get the money? ¿Cómo puedo conseguir el dinero? O where can we go this weekend? ¿Dónde podemos ir este fin de semana? Siempre se habla de lo que podemos, de lo que tenemos la capacidad, poder, habilidad, talento de hacer, por ejemplo. Ya depende del contexto cuál es cuál. Vamos a encontrar may, que es muy similar. May indica más que nada la probabilidad, ¿sí? What may I expect from you? Eso lo preguntan como en las entrevistas de trabajo. ¿Qué puedo esperar de usted? Ah, bueno, no, yo puedo dar esto, hacer esto, lo otro. Ya la persona va indicando allí directamente lo que está en sus capacidades. May, como lo verán, es mucho más específico que can, pero pues son parecidos en su significado. Tenemos could, que ya lo dijimos, puede expresar
posibilidades cuando hablamos de algo que se podría estar haciendo. Oh, where could I park my car? ¿Dónde podría parquear, por ejemplo, mi auto? Es una opción. Y tenemos should, que should es simplemente utilizado para sugerencia, para algo que yo debería tener. Por ejemplo, what should I do? ¿Qué debería hacer? Why should Mary invite her friends to their party? ¿Por qué debería Mary invitar a los amigos a la fiesta? Bueno, ya ella sabrá, tendrá sus motivos para ese caso. Como cada modal tiene un cierto uso específico, también tenemos una actividad didáctica, en este caso de opción múltiple. Tratemos de mirar las frases y tratemos de aplicar precisamente para esta parte qué palabras podemos agregar para preguntar precisamente en cada una de las frases y utilizar las que consideremos que sean las más adecuadas. Esto en cuanto a lo que es la parte del vocabulario que hemos venido viendo hasta este punto. Con respecto a esa parte, les recuerdo cuando ya ustedes hayan estudiado este componente formativo, entonces vamos a pasar ya directamente a lo que es la parte de la práctica. Para este curso vamos a tener como primera evidencia un test que ustedes van a poder seguir y en el test van a tener la posibilidad de poner en práctica justamente lo que ustedes están aprendiendo. Para este test simplemente ustedes van a ingresar, como lo vieron allí en la opción de actividad de aprendizaje, y van a tener la opción de mirar el test para hacer un intento. Hacen clic aquí donde dice intento de prueba de conocimiento y les va a llevar a través de las distintas secciones. En este caso, el test les va a preguntar los distintos temas que ustedes tienen para ir observando dentro de lo que es el contexto de el curso como tal. Entonces, muy pendientes para que ustedes puedan seguirlo. Voy a tratar de ver si les puedo mostrar aquí un momentico eh, sobre lo que es el curso. Aquí lo vamos a tener. Entonces, vamos a tener algunas preguntas sobre lo que es, por ejemplo, la ubicación. Nos van a pedir aquí con algunas ubicaciones para decir dónde están los distintos lugares y vamos a unir cada pregunta con cada respuesta que podría coincidir. En la segunda sección vamos a escuchar un audio y luego en función de eso vamos a decir si estas frases son verdaderas. ¿Será que la oficina de correos está al frente del parque y detrás del museo? Puede que sea true, pues seleccionamos la T. Puede que sea false, seleccionamos la F. Para la siguiente tenemos acá algunas frases para decir cosas que hay y por lo tanto debemos completarlo utilizando there is o there are según venga el caso. Ya ustedes saben singular o plural. En la siguiente sección vamos a esperarla que cargue un momentico para que podamos ver. Por cierto, estas frases son todas afirmativas las que veíamos. En este caso vamos a seleccionar según la pregunta cuál es la respuesta más adecuada. Para esta parte debemos tener en cuenta si utilizamos el presente simple o el presente continuo. En la sección 5 vamos a escuchar algunas palabras y debemos escribirlas en estos espacios. Es más para que repasemos el vocabulario. Eso en cuanto a lo que tenemos para esta actividad.